Empezamos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la asistencia al lanzamiento de Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe, versión 2017. Para este lanzamiento tenemos 4 distinguidos panelistas: el ministro de Economía de Chile, Luis Felipe Céspedes; el director adjunto de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE, Luis de Melo; el jefe de División de Gestión Fiscal y Municipal del BID, Vicente Fretes; y el viceministro de Producción del Perú, Juan Carlos Mateus. Iniciará Luis de Melo con unas palabras de apertura. Gracias a todos por la asistencia, ministros, por nos acompañar. De hecho, unas pocas palabras, más que nada para subrayar realmente la importancia de esta publicación. Más que una publicación, la vemos como un ejercicio entre nosotros y el BID de informar políticas, ¿no?, en el contexto latinoamericano, basado en indicadores, en una metodología que ya aplicamos hace mucho tiempo para países de la OCDE. Esta edición de hoy es la segunda edición. Empezamos ya con una primera edición hace un par de años, y la idea de estas publicaciones es siempre tratar de temas, digamos, más convencionales, más tradicionales, ¿no?, de un panorama de administraciones públicas, temas como, por ejemplo, indicadores de finanzas públicas, indicadores de gestión de recursos humanos, indicadores de, digamos, nivel de empleo en un país, y a cada edición agregamos algunos indicadores nuevos, más innovadores, más recientes, y en el caso de esta edición vamos a hablar un poco en un rato sobre cuestiones de prácticas, herramientas de regulación en el continente latinoamericano, cuestiones que tienen que ver con la estructura, capacidades de coordinación en los gobiernos, todo lo que llamamos el centro de gobierno, y otros temas como, por ejemplo, el gobierno digital, prácticas de gobierno abierto. Entonces, es una publicación que trata de, combina o mezcla indicadores más cuantitativos con indicadores más cualitativos de prácticas institucionales en el continente. Me quedo aquí, vamos a tener la oportunidad de tratar, Vicente y yo, de presentar algunos de los indicadores, principalmente los más innovadores de esta edición, pero quisiera agradecer aún más la asistencia de todos y esperamos poder seguir trabajando con todos los países del continente en la próxima edición, que será en un par de años también, esperemos. Gracias. Ministro, quizá paso directamente la palabra. Perfecto. Bueno, yo en primer lugar quiero saludarlos a todos, señalar de que creo que esto es un excelente trabajo. Quiero felicitar tanto a la OCDE como al BID por el trabajo conjunto que han realizado para poder ampliar la muestra de países, expandirlos hacia Latinoamérica respecto de este informe que de alguna u otra forma nos muestra cómo el gobierno, cómo los estados funcionan y cuáles son algunos de los desafíos. Yo creo que es importante señalar al menos algunos de los desafíos que creo que este informe nos entrega y que creo que están relacionados con los desafíos en términos de crecimiento, pero también en términos de distribución de ingresos que tenemos como país. Nosotros hemos resaltado a lo largo de la conferencia en la cual hemos estado el rol de la productividad como un factor de crecimiento o un factor clave para el crecimiento inclusivo. Y lo que vemos de estos números es que el Estado juega un rol importante en esta tarea. El Estado representa un porcentaje muy importante de nuestra economía, 31% del producto en promedio para América Latina. Por lo tanto, estamos hablando de un actor en el contexto económico muy significativo. Sin lugar a dudas que existe dispersión respecto del tamaño del Estado en nuestra región y en el resto del mundo y la situación de cada país en particular. Pero creo que también nos señala de alguna u otra forma, cuando hablamos de productividad, hablamos también de la necesidad de generar bienes públicos que de alguna u otra forma generen y gatillen inversión privada, generen y gatillen ganancias en productividad. Quizás el bien público por excelencia en estas materias es la infraestructura,
Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de la generación de un bien que al final de cuentas es complementario con la inversión privada, por lo tanto gatilla crecimiento de la economía y también gatilla ganancias en productividad potenciales muy significativas. Y creo que en ese sentido la mirada que hay en el informe respecto también el poder diferenciar el gasto público en cada uno de estos componentes es importante. Ahí hay desafíos, sin lugar a dudas. Desafíos, por ejemplo, en términos de la medición de los impactos o de los esfuerzos que hacen los estados en términos, por ejemplo, de inversión pública, porque está la inversión pública directa, pero también hay una serie de otros canales a través de los cuales los gobiernos crecientemente realizan inversión pública, por ejemplo, en materia de concesiones, que son importantes y que en algunos casos, por ejemplo, en el caso chileno, juegan un rol muy importante. También hay un resultado de este trabajo que muestra que los sistemas impositivos en general en Latinoamérica hacen poco respecto de reducir los niveles de desigualdad. Y yo creo que ahí hay un elemento importante de discusión, que está relacionado con, obviamente, cómo tenemos un sistema de impuestos que permita tener un mejor resultado en términos de distribución del ingreso ex post, pero también aquí hay una dimensión que yo creo que es importante, cómo estos sistemas tributarios también se alinean con lo que son las demandas de las sociedades por mayor generación de bienes públicos. Cuando un país crece, lo que comienza a ocurrir es que la demanda de la sociedad por mayores bienes públicos crece. Un país que crece, por ejemplo, tiene más gente que puede comprarse un automóvil, pero si hay más gente que se compra un automóvil, hay más gente que empieza a demandar mejores caminos, mejores carreteras. Y los sistemas impositivos, creo yo, en general en nuestras economías, tienen una respuesta al crecimiento económico, o digámoslo así, al nivel de desarrollo de la economía, que es menos fuerte que los países desarrollados. Que de alguna u otra forma es un corolario de lo anterior, un régimen tributario que de alguna u otra forma hace menos en términos de mejorar la distribución del ingreso ex post, es también un régimen tributario que responde de menor forma al crecimiento económico. Y por lo tanto, creo que esto también tiene una dimensión de economía política que es importante de analizar. Porque si el régimen tributario responde menos al crecimiento del PIB, imaginemos en un caso extremo, todo el sistema está basado, por ejemplo, en impuestos indirectos. Eso implica que entonces la tasa es bastante constante. Pero eso implica entonces un desafío desde el punto de vista de política económica, que es que cuando los países crecen se genera esa presión y una vez que se genera esa presión, en algún momento se produce un cambio discreto. Y todos sabemos que los cambios discretos son siempre más complejos. Pero creo que ahí hay algo que uno obtiene de este resultado que ustedes generan, que creo que también dice relación con la provisión en el tiempo de bienes públicos y la demanda por, de alguna u otra forma, ajustes tributarios. También creo que hay algo que es muy importante y que este informe de alguna u otra forma releva de manera importante y que es el proceso, digámoslo así, productivo de generación de ese gasto, que yo creo que es donde tenemos muchísimo que hacer. Ustedes lo reflejan en el desafío de crear una cultura de evaluación respecto de la implementación de políticas. La presidenta Bachelet hace algunas semanas atrás anunció que todos y cada uno de los proyectos en el área económica del gobierno van a ir acompañados de una medición de su impacto sobre la productividad o una suerte de impacto regulatorio de esas medidas. Creo que eso es un avance muy importante en lo que vamos a hacer nosotros hacia adelante como gobierno y en lo que espero sea lo que vayamos a hacer como país hacia adelante. Pero creo que ahí también nos beneficiaríamos mucho del poder ir generando ciertas metodologías que nos permitan en el tiempo ir perfeccionando ese análisis. Y creo que también ahí, dado que este es un sector tan importante de la economía, hay todavía mucho trabajo por realizar respecto de esto. En términos también de lo que es las políticas que los gobiernos tienen respecto de la contratación de funcionarios, respecto de las carreras, creo que también ahí tenemos todavía mucho camino por recorrer, en el sentido de cómo uno también asegura carreras funcionarias, pero que también sean carreras funcionarias donde los incentivos sean los correctos, los incentivos para retener a trabajadores con niveles
de competencia y de productividad altos también creo que siempre ha sido un desafío, y lo es también en Europa, cuando vemos cómo también la seguridad de alguna u otra forma está asociado o puede generar incentivos correctos o incorrectos respecto del desempeño. Así que creo que en términos generales este es un informe muy valioso, que creo que nos deja muchas preguntas planteadas desde el punto de vista de lo que es el diseño de la política pública, pero también de lo que son los desafíos de productividad y cómo esos desafíos de productividad de alguna u otra forma pueden estar relacionados con la implementación más eficiente del Estado. Termino con un último ejemplo. Para nosotros, una iniciativa que se llama Escritorio Empresa va precisamente en la línea del poder decir, bueno, ¿cómo nosotros generamos un Estado más eficiente? Generamos una plataforma electrónica, de alguna u otra forma tenemos también una absorción de tecnología en la función de producción del Estado que nos permita generar bienes públicos, generar estos bienes para la sociedad de manera más eficiente. Y ahí yo creo que mucho todavía tenemos por hacer en términos de medición de impacto, porque al final de cuentas la medición del impacto es muy importante. Así que felicito nuevamente este esfuerzo que se hace, en particular por generar indicadores para países latinoamericanos, que sin lugar a dudas nos ayuda a trabajar desde lo público, desde la implementación de políticas públicas, con mayores indicadores, con mejores mediciones, pero creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Bueno, yo tengo una pequeña presentación, entonces voy a pasar a... Bueno, buenos días a todos. Para mí también es un gran placer estar acá con todos ustedes. Esta va a ser una pequeña presentación resaltando algunos de los puntos claves que consideramos que es importante para hacer en síntesis lo que refleja este reporte, ¿no? ¿Qué es lo que hace este reporte? 5 cosas importantes. Primero, proporcionar datos. Segundo, facilitar la evaluación de las prácticas. Tercero, generar información para promover el diálogo, orientar debates en reformas y posibilidades de identificar algunas innovaciones para mejorar las políticas públicas, como había mencionado el ministro. El contexto en el cual hemos realizado este reporte tiene varias características, pero me gustaría resaltar uno a uno. El ministro se refirió y el tema de este evento de 2 días es la baja productividad en la región en general y el bajo crecimiento económico en general en los últimos 20-25 años en promedio para la región. No obstante, por lo menos no fue positivo y progresivo. Y esto nos indica, y más progresivo, este crecimiento con relación a los países de la OECD. La línea roja es la línea de regresión que marca un poco los cambios en el Gini coefficient a través del tiempo en los últimos 25 años, correlacionado con el crecimiento, la tasa de crecimiento anual per cápita de los diferentes países de la región. Entonces, un mensaje fuerte que creo que surge es no nos olvidemos de la importancia que tiene el crecimiento para el bienestar general, pero también para la deuda pendiente de la región, que es la alta inequidad o desigualdad medida a través del ingreso. La segunda característica de la región muy importante es que la política fiscal es poco redistributivo. Y esto marca cómo cambia el coeficiente de Gini de todos los países de la OECD, y en ese círculo algunos ejemplos de los países en la región, y que mide la diferencia del impacto del Gini basados en ingreso,
antes y después de las transferencias correspondientes. El Gini decrece significativamente en los países de la OECD, luego de las transferencias, mientras en el caso de los países de la región es muy poco redistributivo. Y acá se ve mucho más claro, midiendo diferentes efectos de la política en la distribución del ingreso para un año en particular, el ingreso de mercado, cuál es el impacto redistributivo de las políticas tributarias, el ingreso disponible luego de los impuestos, más las pensiones contributivas. Y por último, queda claro que el ingreso final, que es la última barra, es el que tiene mayor efecto redistributivo, y este capta fundamentalmente la transferencia que se produce in kind a través de la provisión de los servicios de educación y salud, medido al costo de valor de las mismas. Pero si comparamos con los países de la OECD, como vemos en el cuadro en el margen derecho, vemos que los impactos redistributivos es mucho más significativo, tanto en los sistemas tributarios y especialmente en las políticas de gasto. En el caso del Gini coeficiente en general en la región, a través de la política fiscal decrece en 5 puntos porcentuales, mientras que el impacto de las políticas fiscales en los países de la OECD produce un decrecimiento en el Gini de aproximadamente el 40%. Esa es la diferencia que estamos hablando, ¿no? Tanto el gasto como el gasto social a través del tiempo ha crecido en la región, y esto refleja un poco la composición de los mismos. No obstante, el gasto en general, en los últimos, particularmente en los últimos 10 años, ha crecido a una tasa mucho más rápida que los ingresos. Y esto nos plantea unas circunstancias de mirar hacia adelante. O sea, con recursos escasos, con crecimiento relativamente bajo, la región se enfrenta con una situación particular, totalmente diferente de lo que se encontraba a principios del año 2000, con un ambiente externo benevolente y con los precios de los bienes primarios fundamentalmente bastante altos y significativos. ¿Esto qué implica? Que la política fiscal, particularmente política del gasto, va a tener que ser mucho más efectiva para tratar de lograr los objetivos con menos recursos. Y esto me lleva a la efectividad o a la eficiencia de la política fiscal en el pasado, especialmente en materia de eficiencia del gasto. Tanto, esto compara más o menos los gastos en educación y los scores de PISA por países. A la izquierda tenemos la capacidad representada en tanto a lectura. Los azules son los países de la OECD y los grises los países de América Latina y el Caribe. Y esto es evidentemente en ambos casos, y más marcado en el caso de las pruebas de matemáticas, los resultados del gasto de educación son muy por debajo de lo que se logra en los países de la OECD. Esta es una proxy de la calidad y la efectividad del gasto y está controlado por todas las otras variables que pueden incidir en la capacidad del estudiante, entiéndase ingreso, educación de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Otra característica de la región es que continúa siendo muy dependiente de los recursos naturales. En algunos casos, si comparamos a principios de los 2000 con el periodo 2010-2014, vemos que en varios de los países, especialmente aquellos dependientes de hidrocarburos, entiéndase Venezuela, Bolivia, Ecuador, no han podido disminuir la dependencia de los recursos públicos del sector de hidrocarburos. Y lo mismo pasa con otros países en materia de
dependencia de los recursos de productos minerales, tal es el caso de Perú. ¿Esto qué implica? Implica que la región, en circunstancias más complicadas y difíciles, con una perspectiva de crecimiento relativamente bajo, con una situación fiscal limitada, va a requerir de una acción por parte del gobierno de mayor planificación fiscal fundamentalmente para enfrentar a esta situación. Y este cuadro indica, en cierta forma, este gráfico indica en cierta forma la institucionalidad que existe en las estimaciones de los instrumentos macroeconómicos, tanto en las estimaciones macroeconómicas de corto, mediano y largo plazo, complementado por otros instrumentos, específicamente los presupuestos multianuales que cada uno de los países se encuentra en la región. En algunos casos, en la mayoría de los países, casi el 75% de los países en la región, tienen proyecciones presupuestarias de hasta 5 años. Y hay muy pocos que exceden esto. Una excepción de este caso es Chile, y esto da posiblemente una mayor posibilidades de gestionar las cuentas fiscales de una manera más eficiente. Y aquí que esta información se refleja en el reporte y facilita nuevamente el poder recabar informaciones, comparar homogéneamente con otros países y además permitir el debate de políticas públicas. Pasaría ahora la palabra a Luis para la segunda parte de esta presentación, que habla más concretamente de algunos de los específicos que están reflejados, de los temas específicos que están reflejados en el reporte. Luis. Bueno, gracias, Vicente. Sí, de hecho, bueno, ustedes tienen una copia ya de la publicación que está aquí a la salida, con todos los indicadores, todos los temas que no vamos a tener tiempo de hablar en esta presentación, pero quisiera subrayar 3 aspectos basados en encuestas que hicimos con los países del continente y comparando los resultados entonces con encuestas para las cuales ya tenemos resultados para los países de la OCDE. Estamos hablando básicamente de un universo de unos 15 países en Latinoamérica para los cuales tenemos información. Quisiera tratar en primer lugar el tema de centro de gobierno, ¿no? La capacidad de coordinación en los gobiernos de la región. Porque eso tiene mucho que ver con lo que planteó el ministro Céspedes al comienzo, ¿no? Entender cómo funcionan las administraciones públicas, eso no es un fin en sí mismo, ¿no? Es algo que va a contribuir a objetivos más amplios, objetivos como, por ejemplo, el crecimiento incluyente, de que habló Vicente ahora, pero temas como la productividad, como planteó el ministro Céspedes hace un rato, temas como, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son cuestiones, son temas complejos y multidimensionales que requieren políticas y acciones más allá de un ministerio, de un sector en un gobierno, ¿no? Entonces, ¿quiénes son responsables por ese tipo de coordinación? Son básicamente los consejos de ministros, los ministros de presidencia, entonces la parte del gobierno que llamamos de centro de gobierno, que es exactamente eso, los equipos que tienen este mandato, esta responsabilidad de tratar de cuestiones intersectoriales, intertemáticas, ¿no? Y lo que vemos en Latinoamérica es que si uno mira a esta gráfica, es básicamente una pregunta en esta encuesta, que es ¿cuál es el grado de influencia que tienen los centros de gobierno, ¿no? En esta capacidad de articulación de políticas? Y vemos que Latinoamérica, los países que están ahí en gris, son los países, que más o menos un tercio, ¿no? de los países que participaron en la encuesta, que consideran que el centro de gobierno tiene alta capacidad de influenciar, de influir en las políticas sectoriales y temáticas en los países. Pero tenemos también 3 países, un 20% de la encuesta, que consideran que la capacidad es baja, ¿no? Más o menos 20%. En los países de la OCDE, para darles una comparación, tenemos más o menos 10 países que consideran que la influencia es baja. Entonces, hay mucho por hacer
en términos de fortalecer esta capacidad de coordinación interna de los gobiernos en el continente, de modo a aumentar la eficiencia del poder público, aumentar la eficacia de las políticas públicas y esta capacidad de coordinación, ¿no? Otro tema interesante que tenemos en el informe, ¿no?, tiene que ver con la capacidad del Estado de comunicarse con la sociedad, ¿no? Comunicarse no solamente en el sentido de transferir información, sino que de aprender con la sociedad, extraer información sobre los temas, lo que la sociedad considera más importante, pasar a una etapa entonces de diseminación de información, a una etapa casi que de coproducción de bienes y servicios públicos y políticas públicas en un país. Eso es sumamente importante porque estamos hablando también de problemas, de temas, de demandas de la sociedad que son cada vez más complejas y que demandan entonces esta capacidad de retroalimentación, ¿no?, de buscar información de la sociedad, buscar información de las demandas de la sociedad para aumentar la capacidad de respuesta de los estados. Entonces, esta encuesta que hicimos con los países latinoamericanos demuestra que básicamente todavía un 40% de los países todavía no tienen un portal ciudadano nacional, ¿no?, para los servicios públicos. Entonces, es un porcentaje relativamente alto, ¿no? Y entonces lo que significa que hay también mucho esfuerzo que sería necesario para llenar esta brecha de comunicación y de entonces pasar a esta etapa de más allá de la transparencia, de la disponibilidad de información, algo que tenga que ver realmente como promover la participación ciudadana realmente, sistemáticamente, regularmente en el desarrollo de los servicios públicos. Y para concluir, otro tema que es muy interesante, que tiene que ver con regulación. ¿Regulación qué es? Básicamente son procesos de simplificación de trámites administrativos. Creo que es la dimensión de la regulación que la gente conoce más, porque tiene que ver con su relación con el Estado de forma muy, muy clara. Pero regulación se puede entender de forma más amplia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el proceso de establecer, de crear leyes en un país, normativas, ¿no?, que van a regular la actividad económica y la sociedad de un modo más general. Entonces, es un concepto que va más allá de trámites administrativos y que realmente abarca todo lo que tiene que ver con las leyes y los reglamentos en un país. Y lo que vemos es que, al contrario de los países de la OCDE, donde ya hay una cultura más diseminada, más establecida, de aplicar técnicas, herramientas como por ejemplo el análisis de impacto regulatorio, de modo más sistemático, de modo más regular. En Latinoamérica vemos que estamos apenas empezando a trabajar y a crear esta cultura, incluso por medio de obligación legal, ¿no?, de siempre utilizar métodos como por ejemplo el análisis de costo-beneficio para evaluar el impacto de las leyes y de las normas, ¿no? ¿Cuál es el impacto fiscal de una ley? ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? ¿Cuál es el impacto social, ¿no?, de todas las leyes y normas que aplica o que formula el Estado? Entonces, estamos hablando de un aspecto más ex ante, ¿no?, un análisis previo del impacto, pero tenemos un día que pasar a un aspecto más ex post, ¿no?, más posterior, de evaluar las leyes y las normas si realmente están funcionando desde el punto de vista de alcanzar a los objetivos que se plantean al comienzo, ¿no? Prácticas, por ejemplo, de consultas públicas cuando se formula una ley. ¿Cómo está Latinoamérica en este sentido? Entonces, para concluir muy rápidamente, estamos realmente hablando aquí de una publicación que es más que una publicación, es un esfuerzo, ¿no?, de diseminar información, de identificar buenas prácticas, de identificar desafíos en el continente, basado en evidencia empírica, no son opiniones, son evidencias empíricas, basadas en indicadores concretos, indicadores sólidos, permitir una comparación más rica, más fina, ¿no?, de todo lo que son la realidad latinoamericana en comparación a otras partes del mundo, de modo también a mejorar este diálogo que hay entre países y organizaciones internacionales. Estamos basados en todo eso, ya construyendo redes de diálogos entre gobiernos, aprendiendo mutuamente, ¿no?, lo que son las buenas prácticas, y nos permite, en el caso de la OCDE, y estoy seguro en el caso de BID también, es traer este cuerpo de información, de evidencia, este conocimiento de Latinoamérica a los países de la OCDE.
porque hay muchas cosas que se hacen en el continente que realmente se puede aprender en otras partes del mundo. Entonces, un aspecto de ese trabajo es realmente crear este diálogo entre países basado en evidencia empírica, ¿no? Por eso, muchas gracias a todos, muchas gracias. Y quisiera ya invitar al ministro Juan Carlos que nos diga algunas palabras, entonces. Ok, muy buen día con todos. Muchísimas gracias a la OCDE, al BID y al gobierno de Chile por la gentileza de invitarnos a compartir algunas palabras en relación a lo que se acaba de presentar. Me parece una herramienta súper valiosa y para eso quiero hacer algunos comentarios que enmarcan lo que quiero expresar, digamos. Varias de las economías acá representadas en ese foro que hemos tenido en estos 2 días apuestan por la apertura, por una economía abierta. Y muchas veces se entiende que la apertura genera per se comercio, inversiones y turismo. Pero en realidad no genera ni comercio, ni inversiones, ni turismo, genera oportunidades. Y depende de nuestros países de cuán capaces somos para aprovechar esas oportunidades. Por eso, al final del día, el nombre del juego es competitividad y productividad. Por eso me parece tan oportuno el foro que se ha venido realizando. Y en ese marco tratamos de entender qué rol le compete al Estado. Parte de las respuestas a esta pregunta que tenía en la cabeza se han ido discutiendo en las sesiones ayer y ahora. Y un modelo de economía abierta hay 3 acciones principales: promoción de la actividad empresarial, facilitación de la actividad empresarial y regulación de la actividad empresarial, ¿no? En particular, si uno mira la experiencia de varios países en América Latina y obviamente se dio muy de cerca lo que ha pasado con mi país, vemos que ha habido una reducción importante de los niveles de pobreza y el Banco Mundial en un reporte revelaba que el 80% de ese logro de la reducción de la pobreza estaba explicado en el propio crecimiento de la economía y solo un 20% de los programas sociales. Y eso digo para aquilatar a veces los discursos en mi país o en los cambios de gobierno o en las presentaciones que hacen una vez al año cada gobernante, se centra mucho en el tema de los programas sociales cuando no es la herramienta principal para reducir la pobreza. Me parece fundamental, y nosotros en particular trabajando en los temas de producción e industria, entender los efectos de las megatendencias, de la genómica, la robótica, la nanotecnología, la revolución tecnológica, el rol de la mujer, la conformación de megaciudades, pero si bien tenemos ese horizonte claro y lo tratamos de evaluar permanentemente, te encuentras luego con una realidad que te obliga a tomar decisiones con impactos mucho más inmediatos. Por ejemplo, en el caso de Perú, vemos que la economía está creciendo así, este año probablemente 4%, vamos a ser una de las economías que más crece. La industria crece por debajo y las importaciones por las nubes. Objetivamente nos venimos desindustrializando, ¿no? Y resulta más atractivo para una empresa, para una industria que tiene 1.500 empleados, votar a 1.450, dedicarse a importar y vender, y no me fastidie el Estado en un montón de instancias y me permite operar con mayores márgenes, ¿no? Entonces, esa preocupación hace que si bien jamás perdamos perspectiva del horizonte de mediano a largo plazo, apostemos a temas que tengan un impacto muy inmediato en simplificación administrativa, en digitalización de negocios, en promoción de la innovación. El BID nos está ayudando con algunos fondos para programas que estimulan el desarrollo de innovaciones, los esquemas de asociatividad, etc. Y este tipo de esfuerzos, los dos, tanto el reporte que se está presentando ahora como el foro que se está organizando en estos días, ayuda en estos elementos que bien han resumido hace unos minutos. Es decir, nos permite tener mejores indicadores de impacto para saber a la hora de tomar decisiones cuál es el resultado que se espera, lo que vamos a hacer, por qué priorizamos una medida versus otra. Nos ayuda a aprender de las realidades de otros países. Yo he escuchado con mucha atención presentaciones de México, he seguido muy de cerca muchas de las acciones que ha tenido Chile en su historia, y uno aprende y te puede permitir tomar algunas decisiones en un tiempo mucho más corto, con un impacto fuerte. A partir de ese aprendizaje, por eso este tipo de espacios me parece fundamental, ¿no? Entonces, felicito la iniciativa que se tiene acá, felicito que nos ayuden a tomar mejores decisiones como Estado y que nos permitan minimizar los riesgos en cada una de las decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta para los panelistas.
Adelante. Mi nombre es Catalina Guepel, soy periodista internacional de Pulso. Me llamó bastante la atención en su discurso cuando usted hablaba que las partes impositivas de los impuestos de los países no ayudaban a reducir la desigualdad, siendo que hoy en día, si nosotros miramos el discurso de Donald Trump en Estados Unidos y de Theresa May, donde ambos están buscando reducir sus impuestos, donde países como Hungría e Israel se están sumando a esta batalla tributaria, ¿por qué Chile, si teniendo claro esta política, está claro, yo no soy economista, soy periodista, pero ¿por qué vamos hacia el lado contrario? A ver, hay dos cosas que creo que son importantes de señalar. Una es el nivel, otra es el efecto que tiene los cambios en ingreso y cómo eso se traduce en impuestos. Respecto del punto que yo hice es el siguiente. Cuando tú miras los países europeos, ¿qué es lo que nos muestra el informe? El informe lo que nos muestra es que los sistemas impositivos europeos, o los sistemas impositivos del mundo desarrollado, digámoslo así, cuando cobran impuestos, lo que permiten es que ese cobro de impuestos cobra más en aquellos que tienen mayores ingresos y por lo tanto el sistema impositivo ayuda a mejorar la distribución del ingreso. Y lo que el informe nos muestra es que en el caso de nuestros países, lo que ocurre es que el sistema impositivo no hace cambios significativos en la distribución del ingreso. Eso de alguna u otra forma está asociado a el tipo de sistemas tributarios que tenemos en los países latinoamericanos. Si tú tienes un sistema impositivo en donde el principal impuesto recaudador es, por ejemplo, el IVA, eso implica que esa es una tasa pareja que está relacionada con el consumo y no con el ingreso y por lo tanto tiende a generar un menor impacto sobre la distribución del ingreso. Entonces eso no es, digámoslo así, una conjetura mía, es un hecho, un dato de este informe. Y una de las cosas que yo creo que es importante señalar es que eso también está relacionado con el hecho de que cuando los países van creciendo y van aumentando sus niveles de ingreso, en nuestros países la carga tributaria, o sea, la recaudación como porcentaje del PIB, tiende a permanecer más bien estable, que es un corolario, y eso sí es un corolario, un claim, una afirmación que yo hago a partir, una inferencia que hago a partir de los datos. Y eso creo que de alguna u otra forma se topa con el hecho de que cuando los países avanzan, tienden a generar una mayor necesidad por bienes públicos. Y todos lo vemos en nuestras sociedades. Yo les daba el ejemplo de cuando una sociedad pasa de $5.000 de ingreso per cápita, como la sociedad chilena en el año 90, a 23.000, ajustado por paridad de poder de compra. En la actualidad, eso implica que más gente tiene acceso a una serie de otros bienes y servicios que generan necesidades por bienes públicos. Yo di el ejemplo, por ejemplo, de las carreteras. Si tú tenías que un porcentaje menor de la población tenía auto el año 90 y un porcentaje mayor de la población tenía auto el año 90, probablemente la demanda por ese bien público, por esas carreteras, va a ser mucho mayor. Pero si tú tienes un sistema impositivo que no responde a ese cambio en el ingreso, vas a tener una presión entonces por realizar de alguna u otra forma ajustes tributarios que te permitan generar esos bienes públicos. Lo que obviamente va de la mano con la necesidad de que este informe creo que señala de manera adecuada de ir midiendo la eficiencia en el gasto público, porque también esa es una variable muy importante. Entonces, yo creo que lo que pasó con Chile, y ahora voy a tu pregunta de lleno, es que nosotros dijimos que nosotros tenemos como país una necesidad de tener una mayor provisión de bienes públicos, en particular en educación, que nos permita enfrentar otros desafíos, como por ejemplo el desafío de generación de oportunidades, de inclusividad, de productividad. Ayer una de las cosas que hablamos en el foro fue de la importancia que tiene la inversión en educación o el gasto en educación sobre la productividad, sobre la capacidad del país también de generar crecimiento futuro. Eso es lo que nosotros hemos hecho. A mí me parece, por lo demás, de que un país que tiene una situación fiscal que no es una situación fiscal consolidada, se embarque en disminuciones de impuestos, siempre tiene que ser mirado con mucho cuidado. Nosotros, una de las cosas que creo que ha sido un sello del gobierno y que ha sido también, creo, un sello de
nuestro país es la capacidad de actuar responsablemente en materia en materia fiscal, o sea, comprometer gastos con ingresos permanentes. Creo que eso es una política que tiene que reafirmarse y que nosotros siempre hemos reafirmado. Por eso nosotros siempre hemos llamado la atención respecto de ser muy cuidadosos respecto de la decisión que uno toma en materia fiscal. En materia fiscal uno puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a bajar los impuestos. Esa es una decisión de política económica, una decisión que los gobiernos pueden tomar. Lo que nosotros desde el punto de vista de la política fiscal chilena diríamos es que eso también tiene que ir acompañado entonces de una consolidación fiscal que haga que esas cuentas fiscales sean sostenibles en el tiempo. Nosotros creemos que la trayectoria para Chile es distinta. Chile requiere generación de mayores bienes públicos, de mayor educación, de mayores gastos en esos bienes que permitan generar más oportunidades, y es por eso que nosotros tomamos la decisión en su momento de llevar adelante una reforma tributaria. Uno puede tener una discusión respecto a los instrumentos, pero creo que hoy día, y de hecho así lo han manifestado múltiples actores en nuestro país, nadie duda, o al menos yo no he escuchado en el debate público, que se requería una mayor tributación para poder enfrentar estos gastos adicionales. Termino diciendo, aún así, si tú miras en este informe el tamaño del gasto público, el tamaño del Estado en Chile respecto de los países del resto de Latinoamérica, ni siquiera me comparo con los países desarrollados, nosotros somos un país que tiene un Estado que es bastante menor en términos de tamaño. ¿Estamos entonces? ¿Terminamos? Muchísimas gracias. Perfecto. Hagamos la... ¿Dónde? Acá.